Mi charla es sobre animales amenazados o en peligro de extinción. Desde épocas históricas apareció la vida en la Tierra. Desde siempre se reconocieron entre 500 y 600 millones de especies, las cuales se extinguieron. En la actualidad solo tenemos un 2%. De esas que se extinguieron, algunas obviamente desaparecieron al extinguirse y otras cambiaron, evolucionaron hacia otras especies. Adelante. El proceso de extinción es un proceso que, aunque no lo creamos, nos llama la atención de que es un proceso natural. Ha habido discusión al respecto, pero pues, de manera natural se han venido dando las extinciones desde que apareció la Tierra, como se nos comentaba hace un momento. Sin embargo, desde que aparecimos nosotros, los seres humanos, se han venido dando incremento a esta tasa de extinción. Por lo tanto, pues ya no es tan natural, sino hasta cierto punto pues ya es inducida, debido a las diversas actividades humanas. ¿Qué se considera una especie en peligro de extinción? Una especie que está en peligro de extinción es aquella que se encuentra vulnerable, pero no en la categoría de vulnerable, sino vulnerable, susceptible en la cantidad de individuos de cada una de sus poblaciones durante toda la área de distribución en el planeta. Por lo tanto, debido a algún factor, principalmente aquellos en que se elimina un recurso indispensable para su sobrevivencia, se ve reducida las diferentes poblaciones, a tal grado la reducción que se encamina hacia desaparecer como especie. Y tenemos muchos ejemplos que ya están en esa situación, y otros tantos que ahí van desgraciadamente hacia esa misma situación y aún más crítica. Este es un ejemplo clásico, no sé si lo habrán escuchado por ahí, sobre el pájaro dodo. El pájaro dodo en 1600 habitaba en la isla Mauricio, en la zona del Océano Índico, con poblaciones importantes, pero endémica de esa isla, y entonces tuvo una serie de actividades antropogénicas que se dieron en la isla debido a la preferencia por su carne, pero si hubiera sido nada más eso y como una casa de subsistencia, no hubiera habido problema para dañar a tal grado las poblaciones que se redujeron tanto que llegó a la extinción, sino que también se depredaban sus huevos por animales silvestres y por humanos, y además la pérdida del hábitat, que aunado todos estos factores, pues propició que esta especie la perdiéramos completamente. En la clasificación de las especies en extinción tenemos varias clasificaciones. Esta es la que utiliza la UICN, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, y tenemos otras que maneja la Semarnat, pero al final de cuentas es una clasificación que va derivada del estado poblacional en el que se encuentran las especies a través de toda su área de distribución. Por lo tanto, una especie extinta es aquella cuando el último individuo existente en el mundo dejó de vivir. La categoría entra ya como extinta, hasta con su crucecita de que ya pereció, se le da la oportunidad 50 años a partir de que ya no se ha observado, no hay indicios de la presencia de esa especie en ningún sitio a través de su área de distribución, y pasados los 50 años ya le dan la categoría de extinta a la especie. ¿Sí? No es tan sencillo.
pero bueno, pasa su tiempo. Recientemente al pájaro carpintero real, pues ni tan reciente, hará como unos 10 años, ya se le dio a la categoría de espino. El pico de marfil y grande, o pequeñrojo, muy llamativo, no sé si lo habrán visto. Desde 50 años no lo vemos. No, ya pasó de los 50 años. ¿Y por qué pereció ese pájaro carpintero? Ya estoy cosas. Porque era muy exigente en sus condiciones para poder reproducirse. Necesitaba bosques de viejo crecimiento, los cuales de grandes alturas y de gaps muy grandes, de diámetro a la altura del pecho, ya no se encontró, ya no pudo reproducirse por esas condiciones tan especiales que requerían, y la especie fue reduciendo. ¿Pero por qué fue reduciendo? Porque su hábitat fue modificado, fue drásticamente dañado, y hasta en ciertas áreas desaparecido, pues debió a que la especie redujera tanto que llegó a la extinción. Las especies en peligro. Estas, en la categoría en peligro entran también las amenazadas, entran las raras, pero dentro de la clasificación, las especies en peligro son aquellas que debemos de prestarle atención especial, porque son especies que se encuentran muy reducidas y principalmente su hábitat es demasiado pequeño o restringido a ciertas áreas y de áreas muy pequeñas, insignificantes, dicen, no creo que haya hábitats insignificantes los autores. Entonces, es especies que se les debe de prestar mucha atención para poder hacer acciones de protección, de conservación de los hábitats, principalmente para proporcionarles los recursos que requieren para su sobrevivencia de todo tipo, alimentario, de refugio, de protección, de todo tipo. Tenemos las especies raras, aquellas que se encuentran en zonas muy también alejadas y que en poco tiempo sus especies se han venido reduciendo y son consideradas como especies raras. Las especies escasas son las que todavía existe una cantidad de individuos o población adecuada, pero que ha venido reduciéndose, pero que todavía garantiza su sobrevivencia. Entonces tenemos que tener cuidado con estas especies porque pues están tambaleantes, por así decirlo. Las especies indeterminadas, esas son pues difíciles porque son especies que no tienen una categoría, pero son reconocidas que son especies vulnerables, que son especies que hay que tener cuidado con ellos para, porque hacen falta estudios al respecto para poderlas encajonar, por así decirlo, en una de las categorías. Las causas de extinción. Las causas de la extinción de los animales son muchas, pero como ustedes se van a dar cuenta a través de la charla, y quizás algunos de los ejemplos que ya he ido mencionando, no actúan solas, sino actúan de manera integral. ¿Sí? Si nada más se modifica un hábitat, el área de distribución de la especie, pero se mantienen otros hábitats similares que la especie pueda sobrevivir en ellos, pues quizás no habría tanto problema. Depende también de la especie, porque la especie, algunas no se adaptan tan fácilmente, entonces pues se requieren estudios especiales para poder hacer acciones específicas para la especie, valga la redundancia, para la especie.